Los padres, sea cual sea el contexto jurídico o político, deben ser conscientes de que no pueden abandonar su niño a la escuela y esperar a ver cómo se lo devuelven a los 16 años, sino que la familia debe estar presente en la escuela. Debemos conocer y hablar con los profesores de nuestros hijos para apoyarlos, si merecen apoyo, para reñirlos, si hay que reñirlos, o corregirlos, para pedirles que respeten la conciencia de nuestro hijo si fuese necesario, ¿no? Hay que ver los libros que estudian nuestros hijos, hojearlos, y en su caso comentar con ellos cuando estudien materias o parte de materias que tengan una especial trascendencia moral, religiosa, lo que sea, comentar. Si logramos que la escuela respete lo que nosotros queremos para nuestros hijos, estupendo, reforcémoslo en casa. En el peor de los supuestos que no lo lográsemos, que a veces pasa en mi país, pues habrá que darles el antídoto en casa. Lo que no podemos es nunca renunciar a educar a nuestros hijos. Repito, en el peor de los supuestos, un profesor deshonesto que quiere corromper la conciencia de tu hijo, unos materiales escolares que mienten sobre el ser humano y no puedes evitarlo, pues en ese caso deberás estar muy al tanto de eso y en casa darle los contraargumentos, el antídoto a esa mala formación. Por tanto, la familia no debe renunciar a dirigir la educación también en el colegio por los medios que la legislación del país permita. Por ejemplo, en España, los padres tienen derecho a participar en lo que ahí llamamos asociaciones de padres y madres de alumnos, que permiten una presencia en el colegio y dar tu opinión, decidir sobre las actividades extraescolares, los libros de texto, protestar si hay que protestar. Pues un padre responsable, católico por ejemplo, debería estar en esas asociaciones de una forma activa, porque, repito, seguimos siendo responsables de la educación de nuestros hijos también en la escuela, ¿no? Y en materia afectivo-sexual, que es un tema especialmente delicado hoy día, precisamente por estas ideologías que interpretan mal la sexualidad humana, hay que tener una especial vigilancia. ¿Qué deben hacer las familias? En primer lugar, ocuparse de educar a sus hijos en materia afectivo-sexual en casa, desde muy pequeñitos. A partir de los 3-4 años hay que educar a los niños en esta materia. Hay que hablarles del valor del cuerpo, del sentido del pudor, por qué nos vestimos, por qué le vestimos, de la importancia de que haya niños y niñas para que haya un día papá y mamá, papás y mamás. Los padres, papá al niño y mamá a la niña, si hay papá y mamá, y si no el que esté a los dos, deben ir, cuando ven que su hijo va creciendo, por delante de lo que su hijo va a sentir, las transformaciones que va a ver en su cuerpo, ir explicándole lo que le va a pasar. Y diciéndole, a mí, a papá, a mí, a mamá también me pasó eso a tu edad y es lo normal. Y así vamos dando criterio a nuestros hijos. Y sobre todo los niños así aprenden que pueden hablar con papá y mamá de estas cosas. No puedes esperar a que tu niño te hable, ojalá, pero vete tú por delante para que él vea que puede hablar contigo. El ideal será que el niño perciba que papá y mamá son los mayores expertos en sexualidad. Y así el niño va teniendo criterio. Y si en la escuela le cuentan cosas contradictorias, pues lo comentará. Oye mamá, tú que me dijiste esto, el profe dice lo contrario. Y tendrás ocasión de hablar, de aclararlo, de desmentirlo, de ir a ver al profe y decirle, oiga, por favor, dejen en paz a mi niño, ¿no? Por lo tanto, se trata de tener una postura muy activa, elijamos el mejor colegio del mundo para nuestros hijos si podemos, o impóngasenos el peor colegio del mundo si no podemos elegir, da lo mismo. Hay que ser desde la familia los que demos seguridades morales e intelectuales a nuestros niños en materia de sexualidad. Y siempre mi consejo es ir por delante de su experiencia, y cuanto antes en consecuencia, y si hay que pasarse por algo, pásate por hablar antes y mucho, no por hablar un poco tarde y poco, vale más ir por exceso. Y luego es muy importante el testimonio, porque nuestros hijos, como todo el mundo, quiere ser feliz. Y si ve a papá y a mamá felices, le resultará muy creíble que viviendo como dicen papá y mamá que hay que vivir, se puede ser feliz. En cambio, si el niño viese a papá y a mamá amargados todo el día, obviamente querrán vivir de otra manera distinta porque ellos no quieren vivir amargados, ¿no? Entonces, la buena educación en familia es una mezcla de discurso y testimonio. Y tiene que haber coherencia entre el testimonio, cómo nos ven vivir, y el discurso, lo que les contamos sobre la vida, ¿no? Y luego un segundo componente muy importante de la educación sexual, además de dar seguridades morales e intelectuales, es ayudarles a amar la libertad. Porque los niños cometerán errores, como los cometemos todos. Y una persona que ama su libertad sabe que no es sus errores, que no es sus meteduras de pata, sino que porque soy libre, cuando cometo un error, pues tengo que rectificar. Entonces, si un niño tiene ideales claros, morales, sobre la sexualidad, y ama su libertad, está preparado para resolver cualquier problema.
Y todo eso hay que darlo en casa. Y si la escuela lo apoya, ideal. Y si la escuela no lo apoya, habrá que dar este antídoto eficaz en casa, ¿no? En todo caso, yo creo que es muy bueno también que las familias en Chile y en cualquier otro país latinoamericano se organicen en la medida de lo posible para presionar a los gobiernos. Todos tenemos derecho de voto, de manifestación, de libertad de expresión, para que la legislación sea respetuosa con los derechos de la familia, ¿no? Según las declaraciones internacionales de derechos humanos, empezando por la de la ONU de 1948, los titulares del derecho a educar somos las familias, no el Estado. El Estado tiene una obligación de ayudar, pero el derecho corresponde a las familias mientras los niños son pequeños, claro, menores de edad. Y tenemos que exigir que se respete ese derecho. Y si las leyes no lo respetan, habrá que usar los derechos políticos para presionar para que se respeten. Sé que no es fácil a veces. Los mecanismos de participación en la política a veces no son muy fluidos, ¿no? A veces las familias se movilizan poco, pero bueno, hay que promover ese sentido de la responsabilidad. Yo creo que en nuestra época, dado que vivimos en sociedades libres y democráticas, nos exige una especial responsabilidad porque tenemos muchos derechos. Si viviésemos bajo una dictadura, pues tendríamos pocas posibilidades de influir en la política. Pero como vivimos en democracias, tenemos muchas posibilidades. Entonces hay que ejercer esos derechos. Lo que no vale es quejarse en casa de qué mal está todo, que en el colegio a mi hijo le tal, y no hacer nada para eso. Entonces hay que modificarse, hay que movilizarse, organizarse, participar en política, escribir, generar doctrina, criticar, reunirse, todo lo que podamos para que se respete de verdad en nuestro país la libertad de educación. Y más allá de que se respete o no, repito, hay que asumir la propia responsabilidad en casa. En la familia es donde se educa de verdad con eficacia, porque la educación es más eficaz cuanto más cariño hay. Y en la familia nos queremos, con lo cual la capacidad de influir unos en otros y los padres en los hijos es inmensa, ¿no? Por lo tanto, que las familias asuman su responsabilidad. Está muy bien quejarse, pero no basta con quejarse. Hay que dar el paso de decir, esta es mi responsabilidad y por lo tanto voy a hacer lo que esté en mis manos para ejercerla lo mejor que pueda.